Guamán. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio entonces el día de hoy. Les doy la bienvenida. Quien les saluda es la maestra Gloria Cunha Guamán en esta oportunidad con ustedes y les da la bienvenida a la Escuela de Formación y Actualización Profesional Perú. Vamos a hablar de un tema muy importante que es el trastorno del espectro autista. ¿Sí? Entonces, yo creo que la mayoría ya ha escuchado o como trastorno de espectro autista o como TEA, ¿cierto? Y siempre nos habrá llamado esa atención a qué se refiere o qué tiene el niño o qué le sucede cuando pues tiene un trastorno del espectro autista. Sean bienvenidos una vez más. Estamos aquí para el día de hoy hablar sobre este tema muy importante como es, ¿sí? Entonces, ante todo, darles pues hincapié, resaltar, ¿no? La gran labor docente, también ustedes como estudiantes, de una u otra forma, tener esa expectativa, ¿no? De qué habla o de qué se trata o cómo hago cuando en mi aula de pronto tengo a un estudiante con el trastorno del espectro autista, ¿sí? Entonces, o como director, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le doy la bienvenida o no? Recuerden que ahora todas las escuelas son inclusivas y todos los estudiantes son bienvenidos a nuestras escuelas, ¿no? Pero lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta es qué estrategias vamos a trabajar, ¿cierto? O cómo voy a hacer. Recuerde que todo, querido maestro, querido estudiante, todo eso es un reto, ¿verdad? Entonces, de igual forma, invito, ¿no? A cada uno de ustedes a una u otra forma de ver las cosas, de cómo alimentar mis conocimientos sobre estos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo actúo? ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo trabajo con el niño? ¿Con el estudiante? ¿Qué material le voy a entregar? ¿Cómo hago? Porque mañana tengo que dictar una clase y no sé qué hacer. ¿Verdad? Entonces siempre invito a todos a indagar, a ver esa manera bonita de la vida y a crearme esas expectativas y ese reto de cada día por ayudar a los niños. Sí, no solamente puede ser con TEA, sino con síndrome de Down, ¿cierto? Entonces, es un gran reto para nosotros seguir formándonos para poder ayudar a los niños. ¿Sí? Recuerden, a todos mis niños los miro por igual, ¿sí? Dios nos da esa oportunidad de guiar, de ser guía de estos niños, ¿sí? Entonces vamos a hablar de este tema que es importante. ¿Sí? Pues, ustedes pueden visualizar la imagen, ¿no? Cómo es que una maestra está enseñando a uno de sus niños, ¿sí? Cómo es que ella incluso se puede visualizar el material que ella elabora para llegar al niño. Pues si es necesario eso, elaborar mi material, lo tengo que hacer, ¿sí? Lo tengo que hacer para poder llegar a mi estudiante. Esa es mi estrategia, esa es mi expectativa para yo llegar a este niño, a esta niña. ¿Cómo lo ayudo? Entonces, son justamente discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Las personas con trastorno del espectro autista a menudo tienen problemas de la comunicación, ojo, de la interacción social, ¿sí? De comportamientos o intereses restrictivos o repetitivos, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer en este caso? Si el niño tiene problemas con la comunicación, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Si yo tengo frente a mí un niño autista, pues hay que observarlo, ¿cierto? Hay que observarlo, analizar cuál es, en qué puedo ayudarlo,
¿sí? ¿Y qué debo hacer? ¿Sí? Entonces, verlo como una gran oportunidad, ¿sí? Tener un niño con autismo en el aula, ¿no? Para implementar mis estrategias, para indagar, de pronto para ingresar justamente a algunos cursos, ¿no? Que me ayudan y me permitan conocer más sobre este trastorno del espectro autista y yo pueda llegar con facilidad a los niños. Y cuando me toque en mi aula o en mi hogar que tenga un niño con autista, pues no lo veamos como ¿qué voy a hacer ahora? Sino todo lo contrario, es mi gran oportunidad para plantear las estrategias que tengo en mente, para plantear el conocimiento que en algún momento yo me formé. Entonces ahora lo ejecuto, ¿cierto? Entonces, con esto quiero decirles pues que los niños con autismo pues también tienen sus habilidades únicas, ¿ya? Estas características de las personas con autismo se presentan de manera diferente en cada persona, en cada niño, ¿sí? Eso tengámoslo en cuenta. Pero no todas comparten, nos dice bien claro la teoría, con mayor o menor intensidad, dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales, comunicativas y presentan un comportamiento inflexible y con intereses repetitivos. Porque puede ser, pues, que de pronto tú observes que muy bien está en cuanto a habilidades sociales o ves por ahí que algo le falta en el lenguaje, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Tenía un niño con autismo, con problema de lenguaje, en la cual estaba ayudando de manera virtual, mira, ¿no? Recuerdo muy bien la época de la pandemia, ¿no? De manera virtual. Y él tenía, el niño, ¿no? Tenía problemas de lenguaje. Entonces, hacer ahí sus ejercicios con él, adecuados para ayudarlo. Sí, de una u otra forma nosotros nos volvemos ese nexo importante para el niño, para la niña, para que mejore, ¿sí? Entonces, lo que respecta a relaciones sociales, ¿no? Habilidades sociales, las personas con autismo pueden tener dificultades, por ejemplo, para desenvolver en determinadas situaciones sociales o comprender las reglas sociales no escritas, ¿no? Por ejemplo, podemos estar sentado, ¿no? Ahí con el niño, ¿no? Y el niño, pues, de una u otra forma, pues, no vemos nosotros ese saludo, por ejemplo, hola Juan, ¿no? No te mira y no te responde, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿Cómo ayudarlo? Entender las emociones, deseos, interacciones de otras personas, utilizar este conocimiento en la interacción social también. Expresar emociones de forma ajustada a la situación, ¿sí? Entonces, eso es lo que respecta a todo lo que concierne a relaciones sociales, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta estos puntos. Digamos que no todo es son algunos, ¿no? Son algunos, ¿ya? Algunos, ¿no? Que yo puedo compartirles hoy, pero hay muchos, ¿no? Las dificultades para desenvolverse más que todo y para expresar su emoción, ¿ya? También tenemos en relación a las habilidades de comunicación. Las personas autistas pueden tener dificultades para comprender ciertos mensajes que se transmiten de forma verbal o el significado no literal del lenguaje.
¿no? Por ejemplo, ahí está bien claro, te dice, ¿no? Las bromas, ¿no? Los chistes, ¿no? Las metáforas. Entonces, tienen esa dificultad para comprenderlo. También, pues, presenta esta dificultad para interpretar correctamente la comunicación no verbal, el contacto ocular, gestos como postura corporal o expresiones emocionales. Pero ojo con esto no quiere decir que todos los niños presenten estas dificultades, de pronto hay otras. Como por ejemplo también identificar los temas que son adecuados en función del contexto, el contexto donde se encuentran, donde viven, ¿no? O del interés de la persona con la que se habla. Utilizar un lenguaje ajustado a la situación, empleando en ocasiones expresiones excesivamente formales o una entonación inusual, ¿no? Entonces, recuerden que de acuerdo a las habilidades de comunicación, pues, ¿no? No digamos que estas son, tienen que pasar sí o sí estas dificultades, sino que hay muchas más, ¿cierto? Entonces, hay que tenerlo en cuenta para poder ayudar al adolescente, al niño, joven, con mucha paciencia y amor, con mucha paciencia y amor. Este es un lazo muy importante, la estrategia, la forma como tú tengas para hablar o para trabajar, ¿no? Con el joven o el niño, ¿sí? Es importante indicar, pues, que cuando tenemos estos casos en aula o en el lugar, también es bueno que nosotros concienticemos, sensibilicemos a la escuela también todo lo que concierne educativo, educativas, para que todos los actividades que realicemos en aula o institución educativa, como los niños de síndrome de Down, también que yo tenía dándoles el apoyo de comunicativo, ¿no? Eh, muy bien el modelado, sí, tiene sus habilidades, ¿no? Entonces, cada cosa va de acuerdo a cómo tengamos o tenga el niño su dificultad. Recuerden que aquí también nos ayudan mucho porque también les dan una ficha diagnóstica y también podemos hasta donde podemos también trabajar con ellos, ¿no? Esa es de gran ayuda, tratamiento y de pensamiento, ¿sí? Entonces, también responder de manera flexible a las demandas de las diferentes
por ejemplo, la resistencia a los cambios de la rutina, ¿no? Son muy buenos, ¿no? Realiza, por eso es que les digo que nos las redes sociales, pues nos aportan también, ¿no? Ese material y también nosotros podemos crear nuestra creatividad, nuestra imaginación única y podemos nosotros realizar, ¿ya? Entonces, también esa, ¿sí? La disposición de un repertorio limitado de objetivos. Miren, lo que nosotros también tenemos, cómo ayudar. Es un gran reto en la vida, ¿no? De igual forma en la escuela, en el aula, también. Dos niños con autismo en el aula. En corrernos y decir, no, 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 no quiero estar en esta aula. Actividades, ¿no? Entonces yo le decía, según su avance, ¿cómo lo ves? ¿Qué has observado? ¿Cómo lo podemos ayudar? Eso sí. De los estímulos sensoriales. En ocasiones, estar intenso ante determinados sonidos, ¿sí? ¿No? Sabores, texturas. Asimismo, todo lo que tiene que ver con aspectos, ¿sí? No sé si ustedes de pronto han hecho todo lo que concierne, ¿no? O sus murales de todo lo que es el aspecto, ¿no? Entonces, cuando yo hacía un ejercicio, por ejemplo, la comunicación con el lenguaje, ¿no? Entonces hacíamos, por ejemplo, las prácticas, usábamos los linguales, y los linguales son muy buenos también, ¿sí? ¿Sí? Ayuda también bastante el trabajo a la estimulación, de- ¿sí? También con los niños de síndrome de Down, también a veces no se, ¿ya?
La búsqueda de estimulación mediante la actividad física, como balancear. Entonces recuerden que cada actividad que nosotros hagamos, mejor dicho, a nadie se deja de lado. Igual en el hogar, ¿sí? ¿Sí? Es como si fuera también, queridos presentes niños, con nosotros tenemos que ver la forma más adecuada de ayudar. El niño tiene este problema, ¿no? Para llevarlo, pues, cómo lo podemos ayudar y qué podemos hacer, ¿sí? Recuerda, por ejemplo, también en problemas de aprendizajes, ¿no? ¿No? Y aprender cada día el contexto de lo que es la educación, como los problemas del habla, ¿no? Entonces, y comprender el mundo que nos rodea. Están las personas con esta condición, ¿no? Entonces, de procesar la información y de emprender, y de esa atención por los detalles, ¿no? La meticulosidad, los conocimientos exhaustivos sobre temas muy específicos de su interés. Y la mami me decía, no, profesora, simplemente él coloca en YouTube diferentes idiomas, ¿no? Entonces, las buenas también tenemos aquí el procesamiento lógico de la información, ¿no? Entonces, yo los invito a ustedes que cuando, por ejemplo, lo que hemos mencionado, de hecho, no digamos que es a un 100% con seguridad. Recuerden, si yo soy docente, si ustedes son docentes y yo observo especialista en autismo, ¿no? Simplemente estaba acá escuchando, aprendiendo. Ah, la Miss en un momento dijo esto, pero ese observo, voy apuntando qué es lo que va pasando con el estudiante.
le puedo decir, asegurar, ¿no? No le puedo asegurar, señora, su hijo tiene autismo. ¿Sí? En cambio, un especialista lo determina, lo evalúa, lo diagnostica, ayudar. Eso es importante. ¿Sí? Muy bien. Hablando un poco más del trastorno, veamos, ¿no? Veamos algunas de las características. Puede ser que alguna de ellas esté presente. Es- Ahora, en cuanto a las actividades, si hablamos del contexto, la mirada de un especialista, tenemos un diagnóstico que sí pueden ir a la escuela normal y que pueden hacer sus actividades normales, ¿no? Si yo voy a hacer una actividad, por ejemplo, de números, de lectura, recuerde que lo hago para todos, ¿sí? Para todos en general. Y lo que yo voy a dar. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, los niños van a desarrollar algo que vaya relacionado con el estudiante y trabajar con él. Entonces, recuerden que nosotros no trabajamos solos, trabajamos nosotros en un triángulo, ¿no? Donde los tres vamos a trabajar para ayudar al estudiante, ayuden a él. Como por ejemplo, ¿qué podemos hacer con lo que alguna, alguna dinámica? Un- Vemos que de hoy para mañana, pues, al niño, pues, muy bien, ¿no? Si no, es un, ¿no? Entonces, debido, pues, a que también recuerde que en casa también ¿no? Ojo, que hay que también ver emociones, ¿no? Las intenciones de otras personas, ¿no? Entonces también nosotros ayudar al estudiante en casa o en la escuela. O sea, de pronto pintar, entréguenle plastilina, favorezca ese aprendizaje. Ellos también.
¿Cuál es la oportunidad de ellos para que mejoren? Así como los niños trabajamos según su ritmo de aprendizaje. Ayudemos a aquellos niños, pues abrirles las puertas, ¿no?, a las instituciones y a los mismos, ¿no? Por ejemplo, lo del día de hoy, la capacitación u otras capacitaciones o a que todo nuestro contexto y lo sensibilicemos a toda también a los docentes, al propio directivo. Es necesario. ¿Para qué? Para yo poder trabajar con el estudiante, ¿sí? Entonces, qué bonito es con los niños con autismo. De pronto en algún momento va a haber un niño con síndrome de Down. Importante que cada día, por ejemplo, ahorita estamos en lugares especializados para los niños solamente con autismo, ¿no? Que también hay jóvenes, niños que pueden ir a un centro educativo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos nosotros ahora con todo esto, estimados ¿no? Con los niños con autismo, con síndrome de Down, con discalculia, con seguridad, que pues en el aula van a encontrar a un docente, aumenta esa confianza, ¿no?, para que pueda dejar. Dos, en la parte de la habilidad de la comunicación. Entonces, es por eso que Juan pasa esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es poco a poco, ¿no? Está en inicial de tres también, ¿no? Hay que hablarle las cosas bien claras por su nombre, ¿ya? Hacer avancen en cuanto a su lenguaje, ¿sí? Recuerden, ¿no? En varios, ¿no? Las habilidades sociales, ¿no? Y nosotros
dificultad. El lenguaje ajustado a la situación, más que, ¿ya? Entonces, recalcar también que las habilidades de la comunicación son, ¿no? Entonces, recordemos, pues, ¿ya? En el comportamiento, que ver también el contexto, ¿sí? Tiene que ver mucho el contexto de estímulos sensoriales, recuerden. De una u otra forma, nosotros nos alimentamos. Hay que, chicas o presentes, sobre este tema. Nos pasaríamos horas que hay de niños con autismo. La reflexión a nosotros como docentes, ¿no? O como padres, y nos permite también avanzar, ¿sí? Entonces, de una u otra a tener cuidado también, ¿no? Con las implicancias. Recuerda que nos rodea y esto pues traduce una serie de capacidades que presentan las personas. Prepare, realice, utilice estrategias. Recuerde que somos personas que tenemos una rica para dar, para crear, para obtener. Tocado este año 2024 que pasó, tener a niños con autismo en su aula. Yo sé trabajar con ellos. Y que tú, para seguir compartiendo experiencias maravillosas con los niños, les haya generado esa expectativa, les haya tuya para trabajar con los niños con trastorno del espectro, pues, les haya quedado un poquito de todo lo explicado, de todo lo narrado. Momento único de aprendizaje. Recuerda que aprendí. Muy bien, muy buenas noches. Yo espero que nos estamos viendo. Hasta luego.